¿Ven la pantalla? Sí, 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 se ve. se ve. Ok, bueno. Somos 25, arrancamos. Cualquier cosita me frenan, ¿sí? Es un poco aburrida esta clase en realidad, pero vamos a tratar de hablarla, de charlarla un poco más, porque tienen mucho contenido las diapositivas, pero no es tan difícil. Vamos a hablar hoy del síndrome de Sjögren, ¿sí? Bien, el síndrome de Sjögren es una de las enfermedades autoinmunes sistémicas que vemos los reumatólogos, como el lupus, como la esclerodermia, como la vasculitis, que, como su definición lo dice, al ser sistémicas van a tener repercusión, van a tener como daños de órgano blanco un montón de órganos, potencialmente cualquiera, más allá de lo típico que por ahí es lo que vamos a hablar ahora y lo que por ahí ustedes más saben de lo que es la facultad, que es la boca seca y el ojo seco, ¿sí? Como les decía, es de biología autoinmune, es inflamatoria, es una enfermedad crónica que no se cura, la idea es que entre en remisión, con lo cual vamos a tener periodos por ahí de más actividad o de menos actividad, eso según el órgano afectado, y su característica principal es que hay infiltrado inflamatorio, linfocitario en este caso, en glándulas tanto endocrinas como exocrinas, ¿sí? En realidad la mayor, paren que no veo la pantalla yo, les voy a sacar, cualquier cosa me avisa. Cualquier glándula potencialmente puede estar afectada, ¿sí? Lo más común son las exócrinas, pero hay manifestaciones de otras glándulas y también hay manifestaciones extraglandulares. Yo por ahí hablo y después lo dice la diapositiva, vamos a pasar todo. Hay, digamos, dos tipos de enfermo, puede presentarse de dos maneras, una que es primario, que es gente que solo tiene síndrome de Sjögren y nada más, y después es bastante frecuente que otras enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoidea, como el lupus, como tienen activación de células inmunes, digamos, linfocitos, neutrófilos, digamos, eso está activado, a veces lo que pasa es que en esta activación linfocitaria por otra enfermedad, pongámosle artritis reumatoidea, que es lo más frecuente, desarrollan los pacientes síndrome de Sjögren, que en este caso le decimos que es secundario a la artritis reumatoidea. Pero la realidad es que es bastante parecido, la química es la misma, ¿sí? Es importante tenerlo en cuenta porque vamos a tener que ir a interrogar en pacientes que por ahí tienen otras enfermedades autoinmunes si tienen síntomas o signos de Sjögren también, ¿sí? Es una enfermedad que puede tener desde síntomas leves hasta síntomas más severos, pero que más allá de que los síntomas sean leves, por ejemplo, boca seca, ojo seco, piel seca, tiene bastante impacto en lo que es la calidad de vida de los pacientes, ¿sí? Es una enfermedad rara, como todo lo que vemos nosotros, no es de lo más raro que vemos nosotros, pero todo lo que vemos los reumatólogos es raro. Parece que no tengo puntero, así que la prevalencia es poquita, entre 1, 3, 5%. Y como la mayoría también de la patología que vemos en reumato, el predominio es claramente en mujeres, ¿sí? Que en general son mujeres no tan jóvenes como el lupus, sino mujeres más que están rondando la perimenopausia, arriba de 40 años, ¿sí? Como cosa súper importante, el síndrome de Sjögren, como tiene esta activación de linfocitos, como cualquier activación celular persistente, eso siempre trae riesgo de neoplasias. En este caso, como el linfocito es el que está afectado, vamos a tener más riesgo de neoplasias linfoproliferativas, de linfoma, bastante más riesgo del linfoma, sobre todo en pacientes que tienen enfermedades más severas, enfermedades extraglandulares, manifestaciones extraglandulares, con lo cual eso es algo a lo que tenemos que estar atentos porque vamos a tener que pesquisar tempranamente si tienen algún síntoma o signo de un posible linfoma y tratar de hacer diagnóstico, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa acá? En realidad es una enfermedad multifactorial que no tiene una sola causa, ¿sí? Hay varios elementos que se juntan con algún gatillo que va a desencadenar esta respuesta inmune. Lo que está descrito un poco mejor son las hormonas, factores hereditarios, está asociado a algunos HLA, o sea, sobre un background genético, como les dije, más hacia la perimenopausia, tal vez hay un gatillo ambiental, o lo que sí está bien descrito, pareciera que los virus que tienen predilección por las glándulas salivales o por tejidos linfoides, como son el Epstein-Barr particularmente, citomegalo,
HTLV, hepatitis, activan una respuesta inmune celular anómala y esto genera infiltrado linfocitario en las glándulas o en otros tejidos que van a dañar la función de esas glándulas y van a darnos los síntomas que después vamos a ver en la clínica, ¿sí? Pero no hay una causa común y tampoco es algo hereditario que uno se lo pase de madre a hijo, sino que es el background genético con los gatillos ambientales que todavía no está tan claro, ¿sí? Pero sí para que recuerden puntualmente por ahí los virus que tienen cialotrofismo y linfotrofismo, ¿sí? Entonces se activa la célula epitelial de esa glándula, se liberan citoquinas proinflamatorias, se reclutan células, eso es como el camino de la inflamación habitual, se empiezan a expresar moléculas de adhesión y se empiezan a expresar citoquinas que atraen linfocitos hacia los tejidos, esa glándula se va a dañar, eso por un lado genera el daño glandular que va a generar la disfunción de la glándula y por otro lado empieza a exponer antígenos que están adentro de la célula y se generan autoanticuerpos y se perpetúa la inflamación, ¿sí? Entonces vamos a tener glándulas puntualmente que van a dejar de cumplir su función. En este caso, las más importantes, las glándulas que se ocupan de la secreción lagrimal o salival, ¿sí? Pero como les dije, esta cascada inflamatoria puede estar virtualmente en cualquier órgano. ¿Cuáles son las manifestaciones más frecuentes? Las glandulares, para aunque sea repetitiva, y lo más frecuente que cuentan los pacientes son sequedad de ojo y sequedad de boca, ¿sí? Por la disfunción de las glándulas que acabamos de charlar, ¿sí? ¿Cómo manifiesta un paciente que tiene sequedad ocular? Porque va a tener ojo, en realidad por ahí no te dice que tiene ojo seco, en realidad es un síntoma bastante fácil de darse cuenta, pero a veces en realidad lo que manifiesta son o que tienen queratitis a repetición, o que sienten arena, o que tienen el ojo irritado, o que tienen siempre el ojo rojo, y a veces vienen con una historia de varias consultas a oftalmo sin diagnóstico, y la sequedad de la boca, fundamentalmente como manifestaciones tiene la situación de la sequedad, pero además pueden traer trastornos del gusto, trastornos de la deglución, y importante recordar que las secreciones glandulares tienen inmunoglobulinas, la boca, la lágrima, con lo cual estas van a ser mucosas que van a estar más expuestas a infecciones, ¿sí? Así que pueden ser pacientes que tengan caries a repetición o que tengan conjuntivitis a repetición, y esto es porque tienen esa secreción de mala calidad. ¿Qué pasa? Ojos seco, boca seca es un síntoma que es bastante general, y hay un montón de otras cosas que pueden dar sequedad oral y sequedad ocular, que no necesariamente es fiebre. Así que es importante cuando los pacientes llegan al interrogatorio poder pesquisar si tiene otra causa de ojo seco, boca seca, para, bueno, poder hacer diagnósticos diferenciales, ¿sí? Serostomía es boca seca, serostomía es ojo seco, por las dudas, si no lo sabían. Y de esta lista enorme, que la verdad que no tiene sentido que se la sepan de memoria, hay cosas bastante lógicas, como la deshidratación, obviamente, pero sí es muy importante hacer interrogatorios sobre medicación habitual, porque hay muchos pacientes que toman antidepresivos, sobre todo beta-bloqueantes, algunos antialérgicos, drogas como la pregabalina, que dan amitriptilina, que dan ojos seco, boca seca, y a veces eso es algo medicamentoso y no tiene nada que ver con una enfermedad autoinmune. Y después hay otras enfermedades neurológicas, el Parkinson, que también tienen esta manifestación como parte de su enfermedad, y bueno, no sé, pacientes que usan lente de contacto o que tienen conjuntivitis crónica también pueden tener ojos secos, así que es importante descartar otros diagnósticos diferenciales de ojo seco y boca seca. Otro síntoma que a veces no está presente, pero que hay que interrogar, es la parotidomegalia, ¿sí? No siempre se hinchan las parotidas en el síndrome de Sjögren, pero la tumefacción parotidia tiene un montón de diagnósticos diferenciales, un montón, tiene algunos diagnósticos diferenciales, pero es importante que siempre que hay algo tumefacto, hay que hacer una imagen eventualmente, pero descartar tumores parotidios como algo importante. A veces las litiasis parotidias dan tumefacción parotidia, así que ese también es otro diagnóstico diferencial. Las infecciones de parótida, como la papera también. Y después hay alguna otra enfermedad autoinmune más rara, que esa no la van a ver, pero se las nombro para que la tengan ahí en la cabeza, que es la enfermedad por IgG4, que es una enfermedad descrita hace poco tiempo, que se caracteriza por infiltrado también por células plasmáticas en los tejidos, y a veces infiltra la parotida y da tumefacción parotida, y es un diagnóstico diferencial
para el síndrome de Sjögren, ¿sí? Bueno, amiloidosis, alcalosis, todo lo que sea infiltrativo puede potencialmente infiltrar cualquier glándula submaxilar o parotidia, así que es importante antes de hacer el diagnóstico, más allá de que después vamos a ver adelante que los anticuerpos nos ayudan un poquito, tener en cuenta que no es la única enfermedad que da ojos secos, boca seca, ¿sí? Esto un poco lo fuimos charlando. Estas son todas las manifestaciones que pueden darse en una persona que tiene boca seca, ¿sí? Desde cosas súper leves, como puede ser tener sed o que te cueste un poco tragar comida seca. Nosotros interrogamos, porque a veces la gente dice, tengo boca seca, sí, doctora, a la noche tengo boca seca, pero si vos no tenés saliva, te comes una galletita de agua, y si no te tomás un trago de agua, no podés tragar. Hay que tratar de diferenciar la sensación, que a veces no es patológica, de realmente la falta de saliva. ¿Sí? En los casos que es muy severo, vamos a ver lenguas que son atróficas, depapiladas, así que no tienen pliegues, pero esto no es muy común, ¿sí? A veces tienen, como les dije, infecciones bucodentales en los dientes o cailitis angular, y como la saliva no está presente pueden tener cándida. Obviamente que en una lengua que está así, el gusto está alterado, ¿sí? La fonación incluso a veces se altera, la dilución por supuesto que sí, y como tienen una boca que está más propensa a infecciones, tienen mal aliento, tienen gingivitis, ¿sí? Así que, por un lado, esto es importante para interrogar, por otro lado, esto es importante porque como parte del seguimiento, el control odontológico de estos pacientes es súper importante para mantener la salud bucal, ¿sí? El compromiso ocular en general es de los dos ojos, eso un poco ya lo fuimos charlando, tienen sensación de arena, tienen que parpadearse fuertemente, ojo rojo pueden tener, fotofobia si es que tienen queratitis, sí les puede doler al parpadear, y como no tienen lágrima, tienen conjuntivitis a repetición, ¿sí? La mayoría de las veces son pacientes que vienen recorriendo oftalmólogos, o a veces vienen incluso derivados del oftalmólogo por conjuntivitis a repetición, ¿sí? Es raro, pero puede ser que se presente con tumefacción glandular en las glándulas lagrimales, pero la verdad que no es algo muy común. Como les dije al principio, tener en cuenta que hay enfermedades de otro tipo, autoinmunes sistémicas o no, que pueden dar el síndrome de Sjögren como manifestación secundaria. Lo más frecuente, para que ustedes se acuerden, es la artritis reumatoidea y el lupus, de lo que vemos nosotros, ¿sí? Pero fíjense que se asocia a un montón de otras cosas, así que en realidad cuando tenemos a alguien, como es bilateral la cosa, cuando tenemos a alguien con Sjögren, tal vez sea secundario, así que vamos a hacer interrogatorio y tal vez laboratorio de anticuerpos para pesquisar si no hay otra enfermedad autoinmune subyacente y es un Sjögren secundario, o al revés, en pacientes que vienen con una enfermedad autoinmune de larga data, o con una artritis reumatoidea de larga data, siempre preguntamos si tienen ojo seco, boca seca, y en los laboratorios pedimos anticuerpos cada cierta periodicidad para ver si aparece algún anticuerpo de enfermedad de Sjögren para poder ir a tratarlo, ¿sí? Bien, pero como les dije al principio, esto no es una enfermedad que es puramente glandular, sí es una enfermedad sistémica, así que tiene un montón de otras manifestaciones que pueden presentarse en los pacientes, que son desde cosas más leves hasta cosas más severas, ¿sí? Pueden tener compromiso articular, esto es algo bastante frecuente, dolor articular, artralgia, artritis es súper frecuente en estos pacientes, más de la mitad lo tienen, pero hay una menor parte, pero que también es frecuente, más o menos el 20%, creo que es el 17%, que tienen artritis, ¿sí? Inflamación de la sinovial. En general es una artritis poliarticular, que es simétrica, que en este caso es parecida a la R, esta yo sé que es de las primeras clases, pero a medida que vayan viendo las otras clases, por ahí van a poder ir ordenando un poco estas cosas, que como diferencia de la artritis reumatoidea, donde la articulación se inflama de forma simétrica, pero que genera deformidad articular, en estos casos no es deformante, ¿sí? Pueden tener mialgias, pueden tener astenia en cuanto al aparato osteoarticular, ¿sí? Otro compromiso frecuente es la piel. La vasculitis cutánea es un síntoma bastante característico y bastante frecuente, que en general se da como manifestación la púrpura palpable, que si uno va a tomar una biopsia va a encontrar vasculitis leucocitoclástica. Pueden tener compromiso renal, esto es raro, pero existe. Lo más común es que tengan acidosis tubular renal o nefritis intersticial. Que tengan glomerulonefritis por Sjögren es súper raro, pero está descrito. Esto es importante porque en el seguimiento, sobre todo por la acidosis tubular renal y la nefritis, pedimos orina con ionograma urinario, como para descartar algún trastorno renal que esté asintomático y poder tratarlo. Otro órgano blanco bastante frecuente es el sistema nervioso periférico. Más puntualmente pueden dar neuropatías periféricas. De hecho, dentro de
del ejercicio, digamos, del workup diagnóstico de las neuropatías periféricas, los neurólogos piden anticuerpos de Sjögren porque es una manifestación que es frecuente, y después pueden tener raro, lo vamos a ver un poco más al final, manifestaciones del sistema nervioso central, ¿sí? Y como les dije, esto es como lo más frecuente extraglandular, pero hay otras manifestaciones que ahora vamos a ir viendo. Importante tener en cuenta que son pacientes que tienen más linfoma y que pueden tener más trastornos hematológicos por esta activación linfocitaria crónica, ¿sí? En cuanto al aparato respiratorio, que es otro de los órganos que puede estar afectado, si bien no es algo muy frecuente, podemos tener distintas manifestaciones que van desde la nariz hasta el alvéolo. Las manifestaciones más superiores en realidad van a ser secundarias a la sequedad, ¿sí? Así que podemos tener rinitis atrófica, podemos tener trastornos de la mucosa nasal por la sequedad, a veces por sequedad traqueobronquial también podemos tener traqueitis. Y después, en cuanto a lo pulmonar, al parénquima pulmonar puntualmente dicho, son pacientes que pueden tener enfermedad intersticial pulmonar. Es uno de los diagnósticos que uno busca cuando encuentra un paciente con enfermedad intersticial pulmonar. Y lo que está descrito puede tener cualquier patrón de enfermedad intersticial pulmonar, pero la neumonitis intersticial linfocítica es algo muy característico asociado al sistema, al síndrome de Sjögren, perdón, con lo cual los neumonólogos cuando encuentran este patrón, o cuando sospechan esto, o cuando lo encuentran en una biopsia, en general nos interconsultan para ir a buscar Sjögren, porque esto es algo bastante específico, digamos, si bien es algo infrecuente, ¿sí? Pueden tener compromiso pleural, pero es más raro, con pleuritis, pueden tener hipertensión pulmonar, pero también es más raro. Así que lo más frecuente, para que ustedes se acuerden, es todo lo superior que da la sequedad y la enfermedad intersticial pulmonar como cosa importante, ¿sí? Como les dije, bueno, esto es un poquito más para hablar de la enfermedad intersticial pulmonar, pero es algo que es medianamente frecuente. Este patrón es el más característico, pero pueden tener otros patrones. Esto es neumonía intersticial usual, y esta es neumonía intersticial no usual, ¿sí? En sus siglas en inglés, que son distintos patrones de enfermedad intersticial pulmonar. Y el diagnóstico de esto lo hacemos junto con el neumonólogo, pero en general se hace con la tomografía de alta resolución y con los exámenes funcionales respiratorios, ¿sí? Pueden tener también manifestaciones gastrointestinales, parecido a lo respiratorio en realidad. La parte más alta va a estar más afectada por los síntomas de sequedad, pero aparte pueden tener por infiltrado inflamatorio glandular o intestinal, bueno, gastritis crónica, pueden tener malabsorción por enteritis, ¿sí? En el intestino delgado, a veces se afecta el páncreas y esto puede dar pancreatitis que van desde episodios de pancreatitis aguda hasta pancreatitis crónica, que después pueden dar disfunción pancreática. Y esto es más raro, pero a veces se afecta también el hígado con un patrón más de tipo autoinmune, ¿sí? A veces las enfermedades autoinmunes tienen algún gris ahí, y hay manifestaciones de enfermedades por ahí que no son tan típicas, pero que se pueden juntar. Entonces uno puede tener hepatitis autoinmune y anticuerpos de hepatitis autoinmune sobre otra enfermedad autoinmune sistémica, como puede ser el síndrome de Sjögren. Pero esto es más raro, para que ustedes se acuerden. Lo mismo que les dije de lo respiratorio, se queda en la parte superior y después infiltrado, que será difusión glandular o intestinal, gastritis, enteritis, como manifestaciones del tubo digestivo, ¿sí? La vasculitis es muy frecuente, como les dije. Tener vasculitis, si bien parece un síntoma medio banal, porque es algo de la piel, que en general con un poco de corticoides mejora, habla de que la enfermedad es sistémica y que hay compromiso sistémico, así que cuando uno tiene una manifestación cutánea tiene que ir a buscar otros órganos, no es que sea una manifestación benigna, hay que tratarla activamente y hay que ir a buscar cómo está el resto de los órganos. En general los pacientes que tienen vasculitis tienen positividad en los anticuerpos, puntualmente en el antirrobo, y como les dije, era una vasculitis en la biopsia. Lo más frecuente es encontrar vasculitis leucocitoclástica, que esto es infiltrado en neutrófilos perivasculares, ¿sí? Pero puede haber infiltrados monocíticos, pero lo más común es que sea neutrofílica, ¿sí? ¿Cómo se manifiesta una vasculitis de este tipo en la piel? Lo más frecuente, púrpura palpable, predominio de miembros inferiores, se puede dar hiperpigmentación residual, pero después puede haber otras manifestaciones cutáneas también por autoinmunidad, como máculas, pápulas, puede haber nódulos, puede haber en algunos casos eritema multiforme, pero lo más frecuente es esto, ¿sí? Púrpura palpable en miembros inferiores.
El compromiso neurológico ya lo charlamos un poquito. Lo más frecuente, neuropatía periférica, ¿sí? Sensitivo-motora, que es por daño, en realidad, la inflamación linfocítica de la vasculatura que está alrededor de los nervios, ¿sí? Y que en general es distal, es simétrica, da parestesias, da síndrome en bote y guante, ¿sí? Pero puede dar más raramente neuropatías de otros nervios, como neuropatías craneanas. Puede dar neuropatía por atrapamiento. Esto puntualmente se da cuando hay bastante artritis. Por ejemplo, si hay artritis de la muñeca, es muy frecuente que uno atrape el mediano y que tenga síndrome de túnel carpiano, por ejemplo. Pero si uno tiene artritis de codo, también se puede atrapar los nervios que pasan por el codo cubital, o, bueno, virtualmente cualquier articulación que tenga algún nervio que pase por ahí puede dar síndromes de atrapamiento, ¿sí? Pero como inflamación neurológica puntualmente del sistema nervioso periférico, lo más frecuente es esta neuropatía sensitivo-motora, ¿sí? El compromiso neurológico del sistema nervioso central, si uno busca la literatura, es una prevalencia que es súper variable, pero es un síntoma raro. De hecho, son reportes de casos, no es algo que está bien documentado. Lo mejor documentado, si quieren, son síndromes más tipo esclerosis múltiple por desmielinización, que eso es autoinmune, el linfocito que va y ataca a la mielina y genera síndromes de este tipo, como neuritis óptica o esclerosis múltiple. Pero si uno se pone a buscar, virtualmente cualquier síntoma del sistema nervioso central puede estar asociado, ¿sí? No es algo típico, simplemente es para que recuerden, sobre todo en un paciente que ya tiene diagnóstico de Sjögren, si aparece algún síntoma del sistema nervioso central, pensar que puede ser por la enfermedad. Y esto es importante porque si la manifestación del sistema nervioso central es inflamatoria, o sea, es por autoinmunidad, uno tiene que ir a inmunosuprimir para tratarlo. Y al revés, en pacientes que tienen algún síntoma del sistema nervioso central que no se explica por otra causa, uno no tiene que dejar de pensar que las enfermedades autoinmunes sistémicas como esta puede ser un diagnóstico raro, pero un diagnóstico diferencial al fin, ¿sí? Esto un poco ya lo fuimos charlando, nada, son lesiones desmielinizantes tipo esclerosis múltiple, y esto es lo más típico y lo más severo, si quieren, es lo que más vemos en la clínica. Puede haber alguna otra manifestación más rara, no sé, podría tener derrame pericárdico, por ejemplo, podría ser, eso sería algo más raro, pero dentro de todos estos síntomas y signos que yo les conté, está lo más frecuente, que acuérdense siempre que es el zika, la piel y la articulación, y las cosas por ahí más severas, que son lo pulmonar, lo del sistema nervioso central, y lo intestinal, que en general cuando hay enteritis por Sjögren es un síntoma que es bastante severo, que da mala absorción, que da malnutrición, y que hay que tratarlo agresivamente también, ¿sí? Pero estos síntomas que yo les conté, en realidad, son síntomas de cualquier enfermedad autoinmune, porque es inflamación con daño de órgano. Entonces, la pregunta ahora es cómo hago yo para hacer diagnóstico, ¿sí?, de síndrome de Sjögren. Por un lado, tenemos criterios clasificatorios, que los vamos a ver un poquito más al final, que les hago una pequeña mención. Nosotros usamos muchos criterios de clasificación, que por ahí se confunde un poco con diagnóstico, que en realidad lo que buscan es poder englobar pacientes, homogeneizarlos y poder decir, bueno, todos estos pacientes tienen todas estas características que podrían ser o que son por síndrome de Sjögren, y son pacientes parecidos que yo puedo estudiar en estudios de investigación para, por ejemplo, probar un fármaco, ¿sí? O para, no sé, ver un test diagnóstico. Es raro que, como nuestras enfermedades son multifactoriales y, como ven, tienen muchos síntomas que son muy variables, es raro que podamos hacer diagnóstico preciso. No es como un diagnóstico de un infectólogo que, no sé, quiere ver si hay un estreptococo, hisopa, cultiva un estreptococo, listo, no hay duda que es un estreptococo. Para nosotros los diagnósticos son un poco más grises, por eso a veces tenemos criterios clasificatorios, y cuando los pacientes juntan tantos criterios clasificatorios, nos acercamos a diagnóstico con un poquito más de certeza, ¿sí? Pero acá puntualmente lo que vamos a querer hacer es evidenciar la sequedad, por un lado, tanto de ojos como de boca, ahora les digo cómo se hace. Por otro lado, si podemos tener tejido, ver que haya infiltrado linfocitario en el tejido. Lo más común y lo más accesible para nosotros es hacer biopsia de glándula salival menor, pero si otro órgano estuviera afectado, por ejemplo, si hay un nervio afectado, tal vez, no sé, un ciático poquito externo, por ahí vamos a biopsiar el nervio. De todas formas, siempre tratamos de hacer diagnósticos si tenemos que hacerlo por biopsia con la glándula salival, porque es muy fácil, ahora les cuento cómo es. Y otra herramienta de diagnóstico importante que tenemos son los anticuerpos, ¿sí?
que eso se hace en Chandler. Ahora lo charlamos. Entonces, vamos a evaluar la sequedad ocular. Esto lo evalúa el oftalmólogo. Nosotros le pedimos al oftalmólogo que nos haga los test de ojos secos. Los que nosotros usamos para evidenciar sequedad son estos tres, que son el Schirmer, el rosa de Bengala y el break-up time. El Schirmer es un papelito secante que se pone en el párpado inferior, se deja 5 minutos, se le pide al paciente que no parpadee o que trate de parpadear lo menos posible, y en realidad la lágrima va a ir tiñendo el papel secante. Si yo tengo una buena lágrima, voy a tener, ven que los papelitos tienen como una reglita, entonces va a mojar más papel si tengo buena lágrima, va a mojar menos papel si tengo poca lágrima. Lo normal es 10, si mojan menos de 10 decimos que por Schirmer este paciente tiene ojos secos, ¿sí? Esto lo podríamos hacer nosotros, la verdad que lo hacemos oftalmólogos. Después, el break-up time evalúa cuánto tiempo se tarda en romper la lágrima, la calidad de la lágrima, eso sí lo hace el oftalmólogo, y después usan tinciones, en el país usan rosa de Bengala, hay otras tinciones que se usan en otros lados, que lo que evalúa es cómo está la córnea, porque como si la lágrima no es buena, la córnea va a estar lastimada, entonces ponen una tintura, una gotita de tintura, y después van a ver en la lámpara, y si tiene tinción, evalúan que la córnea está rota, y con esto, rota o dañada, y con esto, estas tres cosas, digamos, podemos decir si un paciente tiene efectivamente ojo seco o no, ¿sí? La saliva es un poco más engorrosa de hacer, no es algo que hacemos frecuentemente en el consultorio, salvo consultorios muy especializados, o sí es algo que por ahí se hace en los estudios de investigación, porque hay que evidenciar si hay boca seca, y después si uno, por ejemplo, está testeando un remedio nuevo, quiere ver si hay mejoría. Y esto se hace por 2 o 3 tests en realidad. Lo más fácil es la cielometría. Cielometría es medir la saliva, ¿sí? Que hay dos tipos de cielometrías, una que es no estimulada o basal, o una que es estimulada. La no estimulada simplemente es tomarle el tiempo al paciente para que, sin tragar, junte saliva en la boca toda la que pueda. En general son 15 minutos, y uno no le dice que tenga, o sea, los 15 minutos sin tragar, lo que hacemos es que vaya escupiendo para que no se babee, ¿sí? Pero agarras un tarrito, uno pesa el tarrito pesa X, después empieza a contar el tiempo, le pide al paciente que se ponga así, la foto es un poco más sofisticada, acá lo hacemos escupiendo en el tarrito, entonces cada 2 o 3 minutos uno dice, bueno, ahora escupí, y va escupiendo, cuando llegamos al final de los 15 minutos, volvemos a pesar el tarrito en balanzas que son más precisas, y con eso podemos más o menos estimar cuántos mililitros de saliva se produce en ese tiempo, ¿sí? Si uno quisiera hacerlo estimulado, ¿por qué estimulado? Porque la masticación estimula la producción de saliva. Lo que se hace es se le da un pedacito de gasa para que mastique, gasa seca, entonces se pesa primero el tarrito con la gasa seca, y después se lo hace masticar la gasa durante un tiempo, y después escupir toda la saliva que generó, más la gasa que va a estar húmeda, y eso es lo que se pesa, y eso es lo que se evalúa, ¿sí? Como les digo, es algo bastante molesto y no es muy práctico para hacer, y no es algo que hagamos frecuentemente. Lo otro que se puede hacer es ver cómo funciona esa glándula parótida y esos submaxilares, submandibulares, así que se puede hacer centellograma, mamografía salivar, ¿sí? Que se hace con tecnesio que está marcado, o cialografías con contraste, pero esto la verdad que es mucho más raro, ¿sí? Bien, esto en cuanto a la evaluación de la sequedad. Después le dije que las otras dos herramientas eran la biopsia y los anticuerpos, ¿sí? Los anticuerpos, después si les queda duda, yo ahora les voy a contar rapidito, van a tener clase de laboratorio, es como un mundo entero, pero hablamos un poquito acá porque esto es importante. Lo que tienen estos pacientes son anticuerpos contra antígenos celulares, y yo les dije que dentro de la cascada fisiopatológica en algún momento esto se perpetuaba porque se exponían antígenos intracelulares, ¿sí? Entonces estos pacientes son pacientes que en su suero tienen anticuerpos contra estos antígenos, ¿sí? ¿Qué anticuerpos tienen? O anticuerpos contra qué antígenos. Lo más frecuente es que tengan anticuerpo anti-RO o anti-LA, en realidad anti-RO y anti-LA, o a veces solo anti-RO, ¿sí? ¿Esto cómo se testea? Estos son antígenos que están en el núcleo celular, ¿sí? El RO y el LA. Esto se testea, dejemos el fan de lado, ahora les hablo del fan.
Esto se testea por, en general, ahora en los últimos tiempos, es una ELISA, ¿sí? Uno pide un anticuerpo anti-RO, anti-LA, se hace una ELISA, y uno puede darse cuenta si el suero de ese paciente tiene un anticuerpo para estos antígenos, ¿sí? La mayoría de los pacientes con fiebre tienen anti-RO positivo, y una parte un poco menor tienen anti-LA positivo. En general, cuando el anti-LA es positivo, el RO también es positivo, porque forman como parte del mismo antígeno, entonces cuando uno tiene LA tiene medio RO obligado. A veces puede ser que sea el RO solo, o a veces puede ser que sea RO o LA negativo, si bien es más raro. Además, estos pacientes también tienen factor reumatoideo en una gran cantidad de casos, ¿sí? La mitad. A veces porque este síndrome de Sjögren se presenta secundario a una artritis reumatoidea, pero puede estar presente el factor reumatoideo solo porque tenés Sjögren, digamos. No es que es un anticuerpo, el factor reumatoideo no es un anticuerpo marcador solamente de artritis reumatoidea, ¿sí? La mitad de los casos de Sjögren también puede ser positivo. Y los pacientes tienen FAN, la mayoría tienen FAN. En realidad, esto se los dejo para el final porque tener FAN y tener RO o tener FAN y tener LA es casi lo mismo. Uno cuando hace el test del FAN, por ahí todavía no lo saben porque no lo han visto, lo van a ver en el laboratorio, FAN o ANA es factor antinuclear, ¿sí? ¿Cómo se hace un FAN? Un FAN se hace, uno pone el suero del paciente, lo expone a células, a un cultivo celular, lo marca con una tintura radioactiva y lo mira en el microscopio. Entonces, cuando yo digo que hay un FAN positivo, en realidad lo que estoy diciendo es que el suero de un paciente tiene anticuerpos contra algún antígeno que está en esa célula donde yo tiré mi suero, ¿sí? Entonces, yo miro en el microscopio, esto se hace por inmunofluorescencia, ya lo van a ver, miro en el microscopio, voy a ver si tengo alguna foto. Van a ver una célula que brilla, porque el anticuerpo de mi paciente que estaba marcado, es un poquito más complejo, ahora lo ven bien, pero se pegó contra esa célula porque mi suero tiene un antígeno contra algo que está en la célula. Entonces yo miro en el microscopio y digo, este paciente tiene FAN o tiene ANA positivo porque está brillando en el núcleo. Y el patrón, o sea, de la forma en el que brilla, es moteado, ¿sí? Entonces, estos pacientes tienen la mayoría un FAN moteado, que en realidad después uno tiene que ir a ver, pero este paciente que tenía un anticuerpo en su suero, que se pegó en el núcleo y que brilla de una forma moteada, yo quiero saber contra qué antígeno es. Entonces ahí vamos a hacer los test más específicos, que son el RO y el LA, por eso se los dije primero. Entonces, nosotros pedimos todo, vamos a ver que la mayoría tienen FAN moteado, cuando vamos a ver este FAN a expensas de qué es, la mayoría van a ser a expensas de RO y de LA, ¿sí? Esto por ahí ahora no lo entiendo muy bien, hagan la clase de laboratorio, después si quieren cuando tengamos lupus lo volvemos a charlar, ¿sí? Y otra cosa importante para decirles respecto a los anticuerpos, que esto es lo más frecuente, es que el RO y el LA están en otras enfermedades autoinmunes también presentes. Ninguno de estos anticuerpos es específico de Sjögren. Por ejemplo, los pacientes con lupus también pueden tener RO y también pueden tener LA, ¿sí? Pacientes con miositis a veces tienen RO, pacientes con esclerodermia a veces tienen RO. Entonces, es importante descartar otras enfermedades autoinmunes, por eso pedimos otros anticuerpos como el anti-SM y el anti-DNA, que estos sí son muy específicos de lupus. Entonces, si yo tengo un DNA o un SM positivo, ahí el diagnóstico de Sjögren medio que queda descartado porque seguramente lo que tenga este paciente sea lupus. Así que para así acordarse para examen o para choice, acuérdense que la mayoría tienen FAN, de esto porque tienen RO y porque tienen LA, que pueden tener RO solo sin LA, que el LA en general casi por ley está acompañado por el RO, y que no tienen que tener DNA ni SM. ¿Sí? Esto en cuanto al patrón de anticuerpos. Y lo otro que vamos a tratar de evidenciar es la inflamación en los tejidos. Una pregunta. Sí. Con respecto a los anticuerpos, si yo tengo un paciente que tiene seroftalmia, seroftomía, y aparte tengo, hago los anticuerpos y me da el FAN positivo, el anti-RO y el anti-LA positivo, ¿le tengo que hacer necesariamente DNA de doble cadena y un SM o no? Sí, en realidad nosotros pedimos todo junto, porque es un poco más práctico, pero siempre que tenemos un paciente, en realidad lo más lógico sería pedir un FAN primero
esperar el resultado. Si el FAN es negativo, ese suero no tiene anticuerpos contra la célula, por lo cual no debería por qué tener un RO o un LA, ¿sí? No es tan exacto porque la sensibilidad y especificidad del FAN por ahí no es tan bueno como el ELISA, pero a los fines prácticos uno debería ir por pasos, a ver cómo es el FAN y después ver los antígenos celulares, que nosotros le decimos los ENAs. Ahora vamos a ver. Lo van a ver en el laboratorio. Pero cuando uno tiene un FAN positivo, va a ir a buscar anticuerpos contra cualquier antígeno celular. No pide solo RO o solo LA, pedimos como un conjunto de anticuerpos dentro de lo que entran el SM, otros anticuerpos contra como el RNP, el RO, el LA, y pedimos DNA siempre también, porque el DNA también se manifiesta como FAN positivo, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí, si yo tengo un anticuerpo contra el ADN, que es algo que está en el núcleo, cuando hago el test de FAN, que acuérdense que es factor antinuclear, voy a ver que hay un anticuerpo en el núcleo contra el DNA, digamos. Es como parte del mismo proceso de diagnóstico. La realidad es que en la práctica, como los anticuerpos tardan, y a veces uno se encuentra sorpresas, uno cuando sospecha de enfermedad autoinmune, pide el FAN, pide todo el conjunto de lo que nosotros llamamos ENAs, donde está el RO, donde está el LA, donde está el SM, donde está el DNA, donde está el RNP, y en general pedimos complemento también. ¿Sí? Claro, yo había visto justamente eso de los anticuerpos, solamente del ROLA y aumento de la BCG y de la y disminución de la C4, pero Sí. no había visto justamente lo del DNA, doble cadena y el SM, por eso no sabía si era complementario como para descartar sí o sí Sjögren si no tenía clínica. Pero bueno, si en se realidad pide todo. En realidad pedimos todo junto, pero lo que puntualmente para lo que nos sirve es para no estar confundiendo un Sjögren con un lupus. Ah, está bien. ¿El lupus también tendría la misma clínica o clínica parecida? Y depende que sea, podría tener, a ver, si es algo solamente ojo seco, boca seca, pero la verdad, púrpura, vasculitis, digamos, lupus puede tener vasculitis, el Sjögren puede tener vasculitis, las vasculitis pueden tener vasculitis, digamos. Si es Claro. Una neuropatía, hay un montón, vasculitis asociada a Saganka pueden tener neuropatía, el Sjögren puede tener neuropatía, digamos, son síntomas que son de autoinmunidad, y que son comunes a muchas enfermedades autoinmunes, que tal vez ahora como es el primer día se los estoy nombrando yo, pero van a ver que a medida que pasen las clases, cuando vean esclerodermia, la esclerodermia puede tener enfermedad intersticial pulmonar, las miopatías inflamatorias pueden tener enfermedad intersticial pulmonar, las vasculitis de pequeño vaso pueden tener púrpura y neuropatía, no sé, nefritis intersticial, hay otras enfermedades que también pueden tener. Claro. Artritis, el lupus puede tener artritis, las vasculitis pueden tener artritis, la esclerodermia puede tener artritis. Entonces, en realidad, cuando uno en la práctica real ve un paciente que viene y tiene, supongamos, púrpura de artritis, por decir algo, y bueno, en realidad podría ser Sjögren, sí, podría ser lupus, sí, podría ser artritis reumatoidea, también. Entonces, uno un poco va aproximando el diagnóstico con la anamnesis, por otros síntomas, por el examen físico, pero en definitiva, cuando va a pedir el laboratorio, tratamos de orientar. Yo puntualmente siempre trato de pedir lo que estoy pensando, no es que pido todos los anticuerpos que conozco, porque después, viste, que uno tiene que saber qué es lo que está buscando, porque después si no te aparece algo positivo que no sabes qué es. Pero en realidad muchas enfermedades nuestras comparten muchos síntomas comunes, y ahí es donde un poco el perfil de anticuerpos nos ayuda a definirlo. Pero así todo, como les estoy diciendo, un anti-RO positivo puede estar presente en otras enfermedades, digamos, en lupus también. Así que un poco es la conjunción de todo, de la clínica, de los anticuerpos, algunos nos ayudan más o menos, por ejemplo, un SM positivo, no hay duda que ese paciente tiene lupus. Tenga el síntoma que tenga. Tenés un SM, tenés lupus. Pero no hay muchos anticuerpos que sean así tan diagnósticos, ¿sí? En general, la mayoría, el RO, el LA, pueden estar presentes en varias enfermedades, ¿sí? Eso es como una clínica, sí, es como una clínica de las extraglandulares muy variada con las otras, o sea, como que hay en comunes, pero en Sjögren, entonces hay pacientes que no necesariamente vienen con la clínica esta de seroftalmia y seroftomía. No todos, la mayoría tienen, en líneas generales, bueno. Pero hay pacientes
que tienen Sjögren y que no tienen sequedad ocular y bucal. Es raro, digamos, son la minoría, pero existe. En general, los pacientes que tienen manifestaciones extraglandulares por ahí más severas, es como que hay como dos perfiles de pacientes. Esto no sé si es muy científico lo que les voy a decir, pero es lo que uno mira o ve en los pacientes en la práctica clínica. Hay como un perfil de paciente más leve, que es la señora de 50 años que tiene ojos secos, boca seca, dolor articular, RO y nada más, que es una enfermedad que por ahí es muy molesta, porque tener ojos secos, boca seca es muy molesto, pero que no le va a dar mortalidad a largo plazo, y que se trata con lágrimas y tomar mucha agua, es como un perfil de paciente. Y en el otro extremo, por ahí es un paciente más severo, que por ahí se presenta con disnea, con enfermedad intersticial pulmonar, con reducción de la capacidad vital cortada por restricción, con DLCO disminuida, como con un pulmón enfermo, que finalmente tiene Sjögren, o porque uno le hizo los anticuerpos y tenía RO, por ejemplo, y ese paciente por ahí no tiene ojos secos, boca seca, tiene directamente la manifestación extragranular más severa, ¿sí? A veces tienen todos juntos, pero no es raro que los pacientes que tienen por ahí manifestaciones más infrecuentes o más severas no tengan tanta manifestación de sequedad ocular y bucal. No es algo, digamos, no es que sí o sí para tener Sjögren tenés que tener ojos y boca seca. Perfecto, gracias. No siempre es así. Lo mismo que no todo ojo seco, boca seca es Sjögren, vieron que tiene un montón de diagnósticos diferenciales el ojo seco y la boca seca. ¿Sí? Así que, bueno, por ejemplo, bueno, en esto sí, en general los pacientes que tienen ojos seco, boca seca, obviamente la glándula va a estar afectada. Esto en realidad es un poco pensar fisiopatológicamente. Yo tengo que pensar qué órgano se inflamó y eso es lo que me va a dar la manifestación clínica, ¿sí? Si yo tengo boca seca es porque tengo la glándula inflamada. Y entonces se dañó la glándula, se atrofió, no generó más saliva y tengo boca seca. Si yo tengo enfermedad intersticial pulmonar es porque en realidad el órgano blanco ahí fue el pulmón, ¿sí? En general, a veces lo que pasa es que la boca seca puede ser por otras causas, o a veces no tenemos elementos concretos que nos ayuden en el diagnóstico, puntualmente en los pacientes que son RO negativos, que son una minoría, vieron que hay como un 15-20% que pueden ser RO negativos. Entonces en eso, si yo sigo sospechando Sjögren, quiero ir a ver tejido. Y lo más fácil de biopsiar son las glándulas salivales menores. Estas fotos son de inflamación parotidia. Biopsiar la parótida no es algo que hacemos frecuentemente. Si lo hacemos es porque queremos hacer diagnósticos diferenciales con otras enfermedades, como por ejemplo tumores de parótida, es importantísimo. Si yo tengo una persona que tiene esta inflamación parotidia, a ver, esto seguramente no es un tumor porque es bilateral, pero imaginámonos que solo es un lado. Viene alguien con una papa en la parótida, obviamente lo primero que descarto es que no tengo un tumor maligno de parótida, ¿sí? Si tiene tumefacción glandular bilateral, puede ser en sí, no es algo tan frecuente, igual a veces se nota tumefacción glandular no tan florido como esto, pero como les dije, la enfermedad policística 4, por ejemplo, puede dar esto, la amiloidosis, la sarcoidosis, u otras enfermedades infiltrativas que puedan dar esto. Así que esto yo lo biopsiaría, pero no es algo que hacemos frecuentemente en la práctica clínica porque no viene la gente con las parótidas así tipo 2 orejas de elefante. Lo que sí se biopsia para hacer diagnóstico que es más accesible son las glándulas salivales menores, que son unas glandulitas que si ustedes se tocan, yo no estoy ni leyendo la diapo, perdón, pero es lo que dice acá, solo ante sospecha de masas tumorales, ¿sí? Y la menor es algo fácil porque es de forma ambulatoria. Si ustedes se pasan la lengua por acá, van a tocar unas pelotitas que están en esta zona, y eso es lo que se biopsia. ¿Ven acá? Eso es un labio vertido, ¿sí? Es algo que se hace, se puede hacer al consultorio, nosotros se lo mandamos a los cirujanos plásticos, pero hay en otros países que lo hace tipo el interno de la Facultad de Medicina, que es realmente muy fácil. Se identifica alguna de las pelotitas que hay acá, se vierte el labio así bien fuerte como para que se vean, y apenas uno da un tajito chiquitito con el bisturí y la glándula, que es esa perlita blanca, hace ¡pup! Y se va para afuera, como que salta. Y eso se saca y se pone en un tubito con formol y se manda a ver en el microscopio. Después a veces nada y a veces algún puntito y es algo súper fácil, ¿sí? Pero en los pacientes, como les vengo contando, que no tienen autoanticuerpos o que es una clínica que me deja más duda,
Es útil porque si yo veo que hay, ahora les muestro un score de focos de linfocito en esa glándula, y bueno, ahí ya seguramente me ayuda a hacer diagnóstico, ¿sí? Lo que hace el patólogo va a ponerle un puntaje por focos de linfocitos que están en la glándula. Obviamente también el patólogo, como está menos en el microscopio, puede ver otras cosas, así que nos sirve para diagnósticos diferenciales. Y nos va a dar un score, ¿sí? Que va a estar formado por los focos, digamos, de linfocitos, los infiltrados de linfocitos que tenga por cada milímetro cuadrado, ¿sí? Aparte pueden ver otras lesiones en la histopatología, como infiltración de los vasos, infiltración periductal, que está alterada a la altura de la glándula, ¿sí? Que hay fibrosis, hay atrofia, todo eso se ve en el microscopio. Esto lo informa el patólogo, y entonces nos va a dar, si nosotros le pedimos que estamos buscando Sjögren, nos va a armar esta clasificación que se llama de Chisholm-Mason, que nos dice que la glándula es normal si no tiene infiltrado, estadio 0. Si hay un infiltrado leve, le pone un estadio 1. Si hay un estadio 2, es un infiltrado moderado, que es que hay menos de un foco de linfocitos por cada 4 milímetros cuadrados de lo que él ve en el microscopio. Si es un estadio 3, es que hay un foco por cada 4 milímetros cuadrados, ¿sí? A partir de un foco yo digo que esta es una biopsia compatible con Sjögren, o sea que las biopsias que tienen clasificación como estadio 3 o como estadio 4 entran como positivas para Sjögren, ¿sí? Y las que tienen menos, medio que lo descarto si no hay nada o si es normal, y si está en el 2 me voy a fijar en la clínica, pero 3 y 4 son diagnósticos, digamos, ¿sí? Bueno. Estas son digamos, las herramientas diagnósticas o de aproximación diagnóstica que tenemos, ¿sí? Y en base a esto, entonces nosotros armamos los criterios, nosotros los reumatólogos, las distintas sociedades de reumatología, arman los criterios de clasificación, ¿sí? Que hay distintos tipos, estos son unos más viejos, ahora después les cuento unos más nuevos, es rapidito, que no es para que se lo sepan de memoria, pero básicamente si lo piensan de forma lógica, lo que preguntan estos criterios es, ¿tengo ojo seco? ¿Tengo boca seca? ¿Tengo test de ojo seco positivo? ¿Tengo una biopsia que tiene más de un foco de linfocitos por cada 4 milímetros cuadrados? ¿Sí? ¿Tengo otro estudio de la glándula salival que me habla de compromiso glandular? ¿Una gamografía alterada, una salografía alterada o un flujo salival, en esto que yo les decía de escupir en el tarrito, disminuido? ¿O tengo algún anticuerpo positivo de los anticuerpos que aparecen en el Sjögren? Y con eso, en realidad esto es todo lo que estuvimos charlando durante la clase, si no es nada que se tengan que saber de memoria. Y entonces, si junto 4 criterios de 6, digo que tiene diagnóstico definido, siempre y cuando haya o biopsia o anticuerpos, que es como lo más objetivo, y si hay 3 criterios, digo que el diagnóstico es probable, ¿sí? Siempre excluyendo otras cosas que puedan alterar las glándulas, que son diagnósticos importantes que hay que excluir antes de aplicar estos criterios, que son el linfoma, el HIV, la sarcoidosis, pacientes que tienen enfermedad ingesta contra Western, por ejemplo, ¿sí? Estos son unos criterios que son del 2002, se usaban antes, ¿sí? Estos son los más nuevitos, que son de hace poco, del 2016, que son unos criterios que diseñaron la Liga Americana, el Colegio Americano y la Liga Europea de Reumatología, que son bastante parecidos, pero que usan otro puntaje, y ahora si quieren los repasamos, pero esto igual es más que nada para que lo puedan pensar lógicamente, no para que lo sepan de memoria. Entonces, estos criterios de nuevo se aplican cuando yo excluí otras enfermedades que pueden dar estos síntomas, puntualmente el HIV, la hepatitis, el linfoma, creo que no mucho más, pero bueno, tengo que tener otros diagnósticos descartados, ¿sí? Y para yo decir que este paciente clasifica como Sjögren, tengo que tener más de 4 puntos sumados de lo que suman estos ítems, ¿sí? De estos criterios. Entonces, si yo tengo una biopsia de glándula salival, como les dije antes, que tiene más de un foco de linfocitos en 4 milímetros, sumo 3 puntos. Si yo tengo RO, sumo 3 puntos. Fíjense que en estos criterios no está el LA, está solo el RO. Porque se vio que los pacientes que tenían LA todos tenían RO. Entonces, para simplificar, ponemos solo el RO. ¿Sí? Si yo tengo, este es que dice Ocular Staining Score, es como el rosa de Bengala nuestro. Si yo tengo un test de tinción de la córnea positivo, sumo un punto. O sea, ojo seco, ¿sí? O si tengo un Schirmer, que era el del papelito secante, menos de 5 milímetros,
sumo un punto, ¿sí? Y si tengo un flujo de saliva bajo, poca saliva, menos de 0,1 por minuto, sumo otro punto, ¿sí? Entonces yo me fijo en mi paciente que tiene, si tiene un RO y ojo seco, ya sumo 4, ¿sí? O si tengo biopsia y ojo seco, o biopsia y poca saliva, sumo 4, ¿sí? Por eso les decía que la biopsia por ahí la dejamos para el final, porque el RO ya suma 3, así que con RO y evidencia de sequedad ya estoy. Si el RO justo es negativo, ahí es donde la biopsia me sirve para poder clasificar, ¿sí? Pero bueno, esto es para que lo tengan en cuenta, no para que se lo sepan de memoria, pero sí un poco por ahí el score habla de, miren la importancia y el peso que tiene la biopsia del anticuerpo por sobre lo que es síntomas de Zika, ¿sí? Y hasta acá el diagnóstico. Así que el diagnóstico, digamos, es por aproximación con los criterios clasificatorios, pero acuérdense que hay que tener en cuenta también otras enfermedades autoinmunes. ¿Cómo hago para tratar a esa paciente? ¿Sí? Eso va a depender un poco de la manifestación clínica que tenga, ¿sí? Si la manifestación clínica es solamente sequedad, la sequedad lamentablemente tiene pocas cosas para tratar. Lo que se hace fundamentalmente es tratamiento sustitutivo. Esto quiere decir reemplazar el líquido que no tengo, ¿sí? Si no tengo lágrimas, me pongo lágrimas o geles, y a veces lo que se hace es se ponen unos taponcitos en los conductos lagrimales para evitar que la lágrima drene tanto, entonces se acumule un poco más, ¿sí? Entonces es más raro. Lo más frecuente es, nada, gotas, y estar todo el día poniéndose gotas, ¿sí? En cuanto a la sequedad de la boca, que es más difícil todavía, tomar mucha agua, a veces se recomienda tener, no sé, algún chicle sin azúcar o algo para estimular la salivación, pero esto siempre hay que tenerlo en cuenta, de que acuérdense que es una boca que como no tiene saliva va a tener más predisposición a enfermedad bucodental, con lo cual que coma caramelos ácidos, por ejemplo, tampoco es una buena idea porque va a tener encima azúcar todo el día en la boca. Así que agua, humidificar los ambientes. Hay algunas salivas artificiales que se pueden comprar o mandar a preparar. La verdad que son caras, no son medias molestas y te tenés que andar haciendo chups de saliva, que tampoco es muy práctico. En general, tomando agua más o menos se transita. Y eventualmente se pueden usar, obviamente suspender cualquier fármaco que dé boca seca, ¿sí? Si es que se puede, por ejemplo, antidepresivos, antipsicóticos, bueno, que tienen boca seca como evento adverso, y en algunos casos usamos pilocarpina, que va a estimular la secreción salivar, pero tampoco tiene tanta mejoría, porque es una glándula que ya está atrófica. En realidad, por más que yo la estimule, está muy atrófica, muy severamente atrófica. Yo puedo estimular, pero estoy estimulando un tejido cicatrizal. Así que lo más común para estos síntomas es sustituir el líquido que no está, ¿sí? Si la piel está seco-humectantes, en algunos casos hay sequedad vaginal también, que eso no les comenté, pero en este caso se trata con geles lubricantes también. Y si tiene manifestaciones sistémicas, vamos a ir a tratar puntualmente la manifestación sistémica, ¿sí? Las cosas menos severas, como el dolor articular, lo podemos tratar con un analgésico, eventualmente con una dosis bajita de corticoides, ¿sí? A veces usamos hidroxicloroquina para los dolores articulares, que lo vamos a ver mejor en la clase de lupus, que es un medicamento que es un inmunomodulador, ¿sí? Que nosotros usamos para algunas enfermedades. Y si las afectaciones son de órgano, digamos, afectaciones viscerales severas, como les dije, sistema nervioso central, pulmón, incluso piel con vasculitis, que habíamos dicho que no era un síntoma menor, ahí vamos a ir a inmunosuprimir. La verdad que no hay evidencia de ningún inmunosupresor puntualmente, lo que usamos son corticoides en dosis variable, de acuerdo a la severidad del síntoma, y después otros inmunosupresores, que puede ser azatioprina, puede ser micofenolato, y en casos muy severos a veces usamos un biológico, que es un anticuerpo monoclonal, que se une al CD20 de los linfocitos B y los depresiona, digamos, me deja sin linfocito B. Si yo no tengo linfocito B, no genero autoanticuerpos, que se llama rituximab, ¿sí? Esto se los nombro acá porque después en lupus lo vamos a ver mucho más puntualmente. Pero lo que quiero que se lleven del tratamiento es que la sequedad no tiene mucha solución y se sustituye con líquidos. Y los síntomas viscerales, desde los leves a los severos, es donde vamos a elegir el tratamiento desde un analgésico o una hidroxicloroquina, que es algo más leve, hasta inmunosupresores que pueden ir hasta los más potentes, si quieren decirlo de alguna forma, como la ciclofosfamida o el rituximab, pero eso lo va a ir diciendo el síntoma que tenga cada paciente, ¿sí? Y creo que con eso estamos. Sí, eso es todo.
Sí, una pregunta. Sí, Mar. Sí, en el ojo seco, ¿por qué harías una obstrucción del conducto lagrimal? ¿No sería como contraproducente? No, porque en realidad el conducto a lo que me refiero es el conducto que drena la lágrima, no donde se produce la lágrima. La lágrima se produce en la glándula lagrimal y se drena en el conducto lagrimal. Entonces, si yo le tapo el drenaje y yo produzco poca lágrima, ayudo a que se me acumule lágrima en el ojo. ¿Entiendes? Ah, sí, ahí sí. ¿Sí? En realidad lo que estoy tapando es el drenaje, no la producción. Porque hay hipoproducción, entonces yo tapo el drenaje y ayudo a que esa poca lágrima que yo produzca se quede en el ojo y no se drene. Doctora, una pregunta. Sí. ¿Por qué se le recomienda a estos pacientes agua a veces con limón? Es por lo mismo que le digo con los caramelos ácidos. Cualquier ácido estimula a las glándulas salivales, o ustedes, no sé, si se chupan un limón van a ver que sale saliva. Entonces, si uno tiene poca saliva y uno le estimula con cualquier elemento ácido, va a hacer que esa glándula secrete más saliva. Lo que hay que tener en cuenta son estas dos cosas que les digo, que es una boca que tiene poca IgA porque tiene poca saliva, y tiene poco mecanismo de protección porque tiene poca lubricación, así que ojo con todo lo que tiene azúcar o otras cosas que pueden dañar. Y por otro lado si lo piensan lógicamente, si yo vi en la biopsia o si yo tengo una enfermedad o muy severa o de muy larga data y lo que tengo son glándulas que son cicatriz, por más limón que yo le dé, por más que exprima la glándula lo más que pueda, es cicatriz. Para yo poder generar saliva tengo que tener una glándula de verdad, no una cicatriz. ¿Entiendes? Sí. ¿Alguna otra duda?